porque Melissa me contactó porque inicialmente la charla era para el 26 de marzo, considerando que en esa fecha se celebra el Día Internacional de la Prevención del Cáncer del Cuello Uterino. Pero no está de más recordarles que en enero se celebra el mes del cáncer de cervix. O sea que también el cáncer de cervix tiene su propio mes, así como en octubre está mama, en enero estamos con cáncer de cervix. Me pidieron que hablara sobre medidas de prevención contra el cáncer de cervix. Entonces, antes que nada, quisiera declarar que no tengo ningún conflicto de interés en relación a esta conferencia y que he tenido pleno acceso a todos los datos y asumo toda la responsabilidad por la integridad y exactitud de lo presentado. ¿Qué es el cáncer del cuello uterino? Como pueden ver, lo vamos a definir es la forma en la cual las células cancerosas se van a multiplicar rápidamente, creciendo en capas. Y se puede diseminar primero localmente y después a otros órganos. Estas células cancerosas eventualmente van a formar una masa de tejido, que eso le van a llamar tumor. Esa masa de tejido es un tejido friable. Aquí en esta foto tengo lo que es un adenocarcinoma y en esto es un cervix completamente sano. Como pueden ver, hay una gran diferencia en ambos. ¿Qué es? No sé si algunos saben que la principal causa de cáncer del cuello uterino es el virus del papiloma. Y ya sabemos de que existen aproximadamente como 150 tipos de virus del papiloma, de los cuales hay de alto riesgo y de bajo riesgo. Los de bajo riesgo los podemos encontrar tanto en lesiones de bajo grado como en lesiones de alto grado. Pero en lesiones de alto grado exclusivamente lo que vamos a encontrar son virus de alto riesgo. Como pueden ver, son un sinnúmero, son cerca de 50 aproximadamente, pero los que son mucho más peligrosos son estos tres: el 16, el 18 y el 31, en el cual el 16 y el 18 aproximadamente ellos solitos son el responsable como del 70% del cáncer. Al inicio, el doctor Papanicolaou lo que hizo fue describir que habían células que se podían encontrar y anticiparnos de que estas células se podrían convertir en cáncer. Eso fue lo que hizo el doctor Papanicolaou. Pero luego el doctor Harold Surhasma, que fue un investigador, y descubrió que el causante del cáncer de cervix era el virus del papiloma. Entonces, ya con este descubrimiento, al ponerle nombre y apellido al causante, a diferencia de lo que el doctor Papanicolaou nos dijo que podían lograr detectar lesiones precancerosas, él nos dijo, no, ya sabemos que lo ocasiona y por ende ya podemos adelantarnos a que se presente la enfermedad, incluso adelantarnos a que se presente antes de que se presente o antes de que el virus empiece a hacer daño. Entonces, es gracias a él que ya se inicia lo que es la vacuna. ¿Cuánto tiempo tarda en desarrollarse el cáncer de cervix? El cáncer de cervix tiende a ser la primera causa de muerte, aunque ahorita mama nos está ganando la batalla.
Pero ninguna mujer debería de fallecer por cáncer de cervix, porque es una enfermedad con un periodo de latencia prolongado. O sea que tenemos aproximadamente 20 años para poderla descubrir. Desde que se inicia el proceso hasta que aparece la lesión. Aproximadamente estamos hablando de que entre el inicio de la infección hasta el final que aparece la lesión cancerosa, estamos hablando de entre 20 a 30 años. Entonces tenemos el tiempo suficiente para evitar que las lesiones precancerosas se conviertan en lesiones cancerosas. Por eso es que no debería de fallecer ninguna mujer por esta enfermedad. ¿Y cómo es esto? Bueno, como dijimos, el causante de la enfermedad es el virus del papiloma. El virus del papiloma es un virus DNA con doble cadena circular que tiene 3 regiones. Las regiones de control, las de las proteínas tempranas, que van desde E1 hasta E7, y tiene las proteínas tardías. ¿Qué relevancia tiene esto? Que las proteínas tardías, al tener mayor capacidad inmunogénica, son las causantes o son las que se utilizan para poder hacer las vacunas. Y las proteínas tempranas, desde E1 hasta E6 y E7, las que tienen mayor relevancia son las E6 y E7, porque estas son las que van a expresar o van a inhibir el sistema que controla cuando el ADN, que una vez que se incorpora a las células huéspedes, al verse alterado, impide que este ADN sea reparado y si no se puede reparar, ser eliminado. Entonces, la proteína E6 y E7 son las que impiden que ese ADN que ya está defectuoso sea eliminado. Para que el virus logre entrar o para que el virus se empiece a dañar, se necesita que existan microabrasiones. O sea que el virus de arriba no hace nada. Necesitamos que existan microabrasiones para que pueda llegar a la membrana basal y pueda desde allí proceder a infectarla. Una vez que empieza a infectarse, dependiendo del nivel de afectación del epitelio, así se va a catalogar la enfermedad. Cuando solo afecta el tercio medio, entonces es cuando hablamos de una lesión intraepitelial grado 1. Cuando afecta los 2/3, estamos hablando de una lesión epitelial grado 2. Y cuando afecta todo el espesor, es una lesión intraepitelial grado 3. Cuando esta lesión rompe la membrana basal, entonces ya estamos hablando de un cáncer invasor. Como pueden ver, tenemos una cantidad de tiempo para poder descubrir la enfermedad. ¿Cómo es que el virus nos invade? Bueno, en primer lugar, como dijimos, necesitamos una vía de entrada, son las microabrasiones. Primero se da una infección local, se infecta el epitelio a través de las microlesiones, pero ¿qué pasa? No hay viremia. O sea que el organismo ni cuenta se da que está siendo invadido. Luego, cuando el ADN se incorpora al DNA de la célula huésped, no lo elimina, sino que empieza a replicarse.
ser controlado por la inmunosupresión local. En el mismo ciclo natural de las células y no ocasiona su muerte celular. Entonces, no hay inflamación, no hay atracción de las células inmunes. Al haber una pobre exposición a las células presentadoras de antígenos, ni cuenta nos damos que estamos siendo invadidos, o sea que es un virus inteligente. Aquí podemos ver el tiempo que podemos pasarnos, en el cual podemos ver que tempranamente, en la adolescencia, lo que tenemos es una infección del virus del papiloma. O sea que por eso a todas mujeres jóvenes y les detectamos virus, vamos a encontrar. Pero puede perfectamente tener dos caminos, o regresar o progresar. Aproximadamente el 90% regresa. Hay un porcentaje que progresa y el que progresa, el que persiste, ese se convierte en cáncer. Entonces, así vemos que esta es una enfermedad en la cual las lesiones precancerosas las vamos a empezar a ver desde los 20 años y empieza a caer desde los 35. Pero el cáncer como tal ya empieza a manifestarse después de los 40 años. ¿Qué es lo que nos dice Cancer Today con respecto a esta enfermedad? Bueno, la incidencia del cáncer cérvico-uterino en Latinoamérica en el 2020 teníamos que oscilaba entre 12 a 22 por cada 100,000. Pero esto ha ido aumentando. Desafortunadamente, en los países como los nuestros, donde hay bajos ingresos. Y la mortalidad anda entre 6 y los 13 por cada 100,000 habitantes. Desafortunadamente, son muy pocos los países que tienen mayor incidencia y menor mortalidad. Como pueden ver, tenemos a Chile, Uruguay, Chile y en Centroamérica, Costa Rica. Son los que tienen mejores coberturas y por ende han logrado bajar la incidencia y la mortalidad de esta enfermedad. ¿Y qué se espera entonces? Son unas proyecciones para el 2030. Se espera de que haya un 24% de que incremente la incidencia de cáncer de cervix. Entonces, estamos ante un gran reto y como decía al inicio, esta es una enfermedad que nuestras mujeres no deben de fallecer por ello. En el 2018 vemos que hubieron más de 72,000 mujeres diagnosticadas por cáncer cérvico-uterino y casi la mitad fallecieron. O sea que, como podemos ver, nosotros tenemos una mortalidad 3 veces más alta que en los países de Norteamérica. Desafortunadamente, lo que lo está demostrando es que hay enormes desigualdades en salud. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a nosotros a controlar esta enfermedad? Definitivamente, lo que nos puede ayudar es la prevención primaria. Y la prevención primaria es simple y sencillamente la vacunación. Y esto ya se ha demostrado que puede ayudar a reducir significativamente este riesgo. Ya como prevención secundaria tenemos el tamizaje, que tiene como objetivo lograr identificar las mujeres en riesgo y eso nos puede ayudar al tratarlas, evitar que lleguen a lesiones cancerosas. La OPS recomienda que la vacunación debe de iniciarse en niñas
porque este es desde el punto de vista epidemiológico después de los 9 años. Pero en realidad se tiene que iniciar tanto en niñas como en niños, desde los 9 años y si no se puede, antes de que inicie su debut sexual. La vacuna está en 35 países de Latinoamérica, pero desafortunadamente no todos tienen la cobertura adecuada que se debe tener, porque ahorita con el COVID esto ha bajado. En Honduras, esto es nuestra realidad. La vacuna fue introducida en el año 2016 y como pueden ver antes del 2019, en el 2019 teníamos una cobertura del 78%, de 78%. Y esto con la cuestión del COVID, pues ha bajado hasta el 67%. O sea, de que tenemos un 67% de niñas que iniciaron su vacunación, pero que no la han completado. Y aquí estamos. Esta es nuestra realidad. Tenemos un 26% de cobertura de los métodos de tamizaje y prevención. No tenemos el ADN a nivel gubernamental, pero afortunadamente sí tenemos la vacuna. Entonces, como decíamos, la prevención primaria, ideal, la vacunación. Tenemos que hacer consejería preventiva con factores de riesgo porque debemos de recordar que esta es una enfermedad estrictamente de transmisión sexual y es la enfermedad de transmisión sexual más común que tenemos. Entonces tenemos que dar consejería preventiva con los factores de riesgo, educación sexual, promover el uso del preservativo, tener una actividad sexual responsable, promover lo que es la circuncisión en hombres. Ya como medida de prevención secundaria, implementar un sistema de tamizaje que pueda llegar a las poblaciones de riesgo, priorizando específicamente, como dije en el inicio, de cuáles son los grupos de mayor riesgo, que son después de los 30 años, hasta los 49 años. Incorporando lo que es la citología, el DNA, la infección visual con ácido acético. Y al llegar a esto, pues que no es lo adecuado, es darle un diagnóstico y un tratamiento al cáncer invasor e intervenciones ya con cirugía, ya sea oncología médica, radiooncología, etc. Pero esto es lo que debemos de evitar. Entonces, ¿cómo puedo prevenir la infección del virus del papiloma? Han salido 3 tipos. Está la bivalente, que solo cubre para 16 y 18, e igual se puede iniciar después de los 9 años. Incluso actualmente se sabe que con todas estas podemos llegar hasta los 45 años. La que está en los sistemas de salud es la cuadrivalente, que cubre contra 6, 11, 16, 18. En Estados Unidos y en otros lugares donde hay mejores ingresos, lo que se está empleando es la nonavalente, que cubre estos 4 más 31, 33, 45, 52 y 58. Doctor, su audio se silenció. Ok, ¿ya se escucha? Sí, ahora sí. Gracias. ¿Desde cuándo se dejó de oír? No, justo ahorita que lo Ahorita. mencioné. Entonces, ¿cómo puedo prevenir la infección del virus del papiloma? Hay 3 vacunas, lo que es la bivalente, que solo cubre para 16, 18, que son los virus más comunes.
está la cuadrivalente, que alcanza para las lesiones de bajo grado, que son molestas, que es el 6 y 11. Y también protege contra los virus de alto riesgo, los más importantes del 16 y 18. Actualmente ya está en el mercado, solo que en los países de mayor ingreso, la nonavalente, en la cual cubre contra 6, 11, 16, 18 e involucra a los 5 que han participado, que se han visto que están participando más comúnmente como cáncer de cervix, que es el 31, el 33, 45, 52 y 58. Haciendo la salvedad que estas vacunas se pueden poner desde los 9 años hasta los 45 años. Solo que a mayor edad, la respuesta inmunológica es menor. Por eso es que en la adolescencia se pueden poner 2 dosis y después de los 15 años son 3 dosis. Entonces, la vacuna se puede vacunar a todas las mujeres, incluso a las que están lactando. Las que están embarazadas, todavía no hay estudios que nos avalen, aunque sabemos que la vacuna es una cápsula completamente vacía, no tiene nada de ADN viral, pero no hay estudios que nos avalen, pero perfectamente lo podemos utilizar en mujeres que están amamantando. Algo que es muy importante es que, aunque la paciente haya sido vacunada, no se debe de cambiar el tamizaje. O sea que siempre tiene que hacerse las medidas de tamizaje que se utilizan, la citología, el COTES, etc. También la vacuna es profiláctica. O sea, no se debe utilizar para tratar el NIC. Pero sí podemos utilizarla para prevenir lo que es un segundo primario. ¿Qué quiere decir esto? Que si una paciente ya tiene una lesión en cervix, por ponerles un ejemplo, perfectamente puede vacunarse para prevenir que le vaya a aparecer en vagina, en vulva, cabeza y cuello, ano. Entonces, ¿cómo actúa la vacuna? Como dijimos al inicio, el VPH está formado para evadir el mecanismo de defensa inmunológico. No hay viremia. Al no eliminar los queratinocitos, no hay muerte celular. Y lo que se piensa es que los anticuerpos neutralizantes, que son las IgG, van a llegar al cervix a través de un transudado, haciendo que interactúen de esta manera. Al lograr incorporarse al que nos está invadiendo, impide que logre entrar a la célula y empiece a replicarse. Ok, pero el virus solo, ya lo dijo el doctor Bosch, es causa necesaria, pero no suficiente para que desarrolle cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Que simple y sencillamente va a necesitar otros factores o otros cofactores para que interactúe. Así vemos que una niña que no ha iniciado vida sexual puede tener cofactores de adquisición, cofactores que puedan adquirir el virus, tales como una conducta sexual de riesgo elevado, múltiples compañeros sexuales, un primer coito cerca de la menarquia, promiscuidad sexual, no usar preservativo, compañero
sexual promiscuo, que no esté circuncidado. Entonces, todos estos factores son cofactores de adquisición. Y dependiendo de que obtenga con respecto a los cofactores de regresión, porque acuérdense que les dije que el virus puede regresar o puede progresar. Entonces, si consiguen un virus de bajo riesgo, puede regresar. Pero si tiene un virus de alto riesgo, con alta carga viral, que tenga ya factores genéticos como que tenga una pobre respuesta inmunitaria o, por ejemplo, que tenga una enfermedad como un lupus eritematoso, una artritis reumatoidea, en la cual esté involucrado su sistema inmune, también va a ser un factor que va a ser un cofactor que va a favorecer la progresión de esta enfermedad. Y ya no digamos factores medioambientales, el tabaquismo, el usar anticonceptivos por más de 5 años, el haber tenido otros tipos de enfermedades de transmisión sexual, el tener el VIH, son factores que pueden favorecer la persistencia del virus. Y ya una vez que persiste el virus, no queda otro camino que llegar a las lesiones de alto grado y luego llegar a cáncer. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Existe alguna prueba que nos ayude a identificar estas lesiones? Bueno, como les dije al inicio, el doctor Papanicolaou logró descubrir que habían células que nos orientar a que estábamos ante una lesión precancerosa, pero ya estaba la lesión. Y el doctor Surhausen lo que nos hizo fue que nos identificó y dije, ok, ahora ya sabemos quién la produce. Entonces podemos evitarla sin necesidad de que ya tenga lesiones precancerosas. Así vemos que el doctor Papanicolaou con la citología ha ido evolucionando. Así tenemos que al principio nos hablaban de una citología normal, o sea, era algo descriptivo. La OMS sale con las displasias. En el 80 el doctor Richard empieza a hablarnos del NIC. Y ya por último, del 90 para acá, tenemos la clasificación de Bethesda, que es la que nos ha mantenido en un sistema más descriptivo. Nos habla de que la citología ya podemos que ya nos habla de estar negativa y que puede tener los microorganismos y los describe. Habla de cambios repetitivos, habla de cambios reactivos, de atrofia y empieza a hablar de anormalidades de células epiteliales escamosas, en la cual está el ascus y está las células escamosas que no nos pueden descartar una lesión de alto grado. Habla ya de las lesiones intraepiteliales de bajo grado, que antes correspondía al BPH y al NIC1. Y habla de las lesiones intraepiteliales de alto grado, que son el NIC2, el NIC3. También nos habla de que podemos tener la sospecha de un carcinoma escamocelular. Debemos de recordar que todos estos en ningún momento son diagnósticos, son sospechas diagnósticas. Y ya cuando es a nivel glandular, vamos a tener las células glandulares atípicas, donde puede estar involucrado el endocérvix y el endometrio, y que pueden favorecer la neoplasia, como el adenocarcinoma in situ y el adenocarcinoma invasor. Entonces, ¿de qué nos sirve tener todo esto? ¿Cómo podremos tener servicios de salud más racionales y efectivos si en realidad no sabemos cuáles de las cosas que hacemos son útiles, cuáles no tienen ninguna utilidad y cuáles más bien nos hacen daño? Esto en la descripción de Cochrane. Porque alguien me puede decir, bueno, doctor, pero me está hablando de que desde el 43 están hablando de citología. Entonces el doctor Bosch nos hablaba de que existen dos tipos de tamizajes. Está el tamizaje organizado, en el cual nosotros
debemos de hacer el tamizaje a pacientes de alto riesgo, pacientes que no han tenido citologías previas, pacientes que nunca se han hecho citologías, pacientes que han tenido antecedentes de lesiones de lesiones precancerosas que no fueron tratadas. Hacia ellas deberíamos de enfilar nuestro cribado, pero desafortunadamente lo que nosotros hacemos es el cribado oportunista. Muchas veces a una misma señora le hacemos hasta 3 o 4 citologías en el año, porque tal vez la señora llegó a consulta y tenía una secreción vaginal y quería saber si la citología le podía ayudar. Entonces, aquí es donde nosotros fallamos, en el tipo de cribado. El cribado tiene que ser un cribado organizado, dirigido exclusivamente a las pacientes de alto riesgo. Entonces, ¿qué modalidades de cribado tenemos? En nuestros países solo tenemos la citología. También se ofrece, aunque no está dentro del sistema gubernamental, el test del virus del papiloma, el test del VPH, el COTEST, que es hacer la combinación de citología con test del VPH, y el IVA, que es la inspección visual con ácido acético. Para hacer la citología es muy importante, antes que nada, ver el cervix. Si no vemos el cervix, no hagamos la citología. No podemos incrementar la presencia de falsos negativos. Tengo que ver el cervix. Una vez que yo identifico el cervix, tengo que ver dónde está la unión escamo-columnar. O sea, para decirlo más fácil, donde se une lo rosado con lo rojito. Y es en esta área donde nosotros tenemos que pasar la espátula de aire para hacer la toma de la unión escamocolumnar. Y luego, no olvidar el endocervix. Y para eso debemos utilizar el CitoBrush. ¿Cómo debemos de expandirlo en la lámina? Bueno, se recomienda que la parte del endocervix, o sea, esta, debemos de extenderla en la lámina de manera ondulante. De manera ondulante. Y la otra mitad, y en la otra mitad, extender lo que obtuvimos del endocervix. Como aquí lo hicimos girando, aquí lo tenemos que hacer girando, o sea, rotando. En una lámina, en la mitad hay una lámina ondulante y en la otra mitad rotando. ¿Qué tan bueno es el cáncer de cervix para el tamizaje? Bueno, desafortunadamente, aparte de que lo utilizamos en pacientes repetidamente, desafortunadamente, según los estudios de Cusick, apenas tiene una sensibilidad del 53%. O sea, que de cada 100 mujeres, apenas vamos a detectar que el 53% va a estar enfermo, aunque tiene una alta especificidad. O sea que tiene una especificidad para identificar pacientes sanas altas. Pero lo que nosotros queremos es identificar pacientes enfermas. De como podemos ver, es una sensibilidad del 53%. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros para compensar eso? Hacemos la toma más seguido. Así vemos que si nosotros hacemos 2 citologías anuales, tenemos esta sensibilidad. Y si hacemos 3, aumentamos la sensibilidad, pero eso viene a incrementar los costos. Es muy difícil también que la paciente quiera estar viniendo con mucha frecuencia, estarse haciendo la citología. Entonces, lo que vemos es que tiene una sensibilidad para detectar efectos de apenas un 53%. ¿Cuáles deben de ser los objetivos del PAP? Como les dije al inicio, es sospecha diagnóstica. El objetivo es detectar displasias, no cáncer. Y tampoco debemos de usarlo para tratar leucorrea. Mucha paciente nos visita y dice que viene a hacerse la citología porque tiene alguna secreción.
la citología no es para eso. Nosotros tenemos que tener la capacidad para poder identificar si estamos ante una tricomoniasis, una candidiasis, una vaginosis, pero no debemos de utilizar la citología para esto. Entonces, debe ser solo para screening, no es diagnóstica. Recordando que si no logramos ver adecuadamente el cervix, nos va a incrementar los falsos negativos. ¿Qué recomendaciones debemos de hacer a la paciente cuando le vamos a hacer la citología? Preferiblemente no hacer ningún tipo de ducha, no utilizar ningún tipo de medicamento, no tener sexo 3 días antes y si vamos a hacer la citología, primero hacer el frotis y no el tacto. No hacerlo al revés, no hacer el tacto y después hacer el frotis. Y si miramos un pólipo, déjenlo ahí tranquilo, tomen la citología y después lo pueden extirpar. Pero no se vayan primero a poner a extirpar el pólipo y después hacer la citología porque nos va a dar una muestra sanguinolenta. Preferiblemente no hacerlo durante el periodo. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo una paciente que me llega a consulta y me dice que se va a hacer la citología, pero que está menstruando, mi obligación es examinarla. Porque muchas veces lo que está pasando es que la señora tal vez tiene algún cáncer y ella cree que es la menstruación. Entonces, ok, es cierto, pero vamos a examinarla. Porque yo tengo que corroborar que ese cervix está sano y que en realidad sea por una menstruación. No usar lubricantes. No debemos de utilizar lubricantes. Algunas señoras, cuando ya tienen 50 años y ya no menstruan y hay mucha resequedad, lo que sí podemos es humedecer el espéculo. Muy importante, siempre eliminar el exceso de secreción del cervix. ¿Por qué? Porque si nosotros no limpiamos el cervix, lo que vamos a mandar es una secreción espesa y el citopatólogo le va a ser muy difícil interpretar porque va a haber mucho proceso inflamatorio en ese cervix. No olvidar que la toma tiene que ser de exo y de endo. ¿Por qué puede fallar la citología? Bueno, aparte de lo que habíamos manifestado, de que se la hacemos a quien no debemos, también cuando la paciente tiene un ectropión grande o el cuello está vertido como en el embarazo. Las lesiones, al haber un ectropión, se torna muy difícil hacer la citología. Entonces, si lo vamos a hacer a una paciente embarazada, si le vamos a hacer la citología, hagámosla temprano, en los primeros 12 semanas. Ya después tenemos que saber que va a aumentar los falsos negativos. Cuando son lesiones muy pequeñas, bien. Otro, cuando la paciente tiene cáncer, muchas veces al colocar el espéculo, el tumor al examinador, al no poder detectar que lo que está es ante un cáncer, procura para evitar que sangre, tomar la citología de las áreas donde no hay sangrado. Eso puede afectar también. Pueden haber lesiones que progresan rápidamente, así como lesiones que están dentro del canal. Existe un tipo de cáncer que se llama cáncer en tonel, que crece hacia el endocérvix, no crece hacia afuera. Entonces, cuando ya destruye el tejido es que nosotros lo vemos. Errores frecuentes, tratar de utilizar la citología para controlar lesiones evidentes. También hacer un raspado vigoroso de la unión escamo-columnar, hacer extendido, ponernos a platicar, no fijarla, también altera. Y recordar que los falsos negativos es más alta en lesiones invasoras que en las lesiones intraepiteliales porque, como les comentaba, en el tumor va a haber sangrado. Y si nosotros tenemos un cervix destruido, no tenemos que hacer citología, tenemos que tomar biopsia. ¿Qué factores van a favorecer el cáncer? Bueno, mujeres que no tienen citología. Aquí es donde nosotros intervenimos y hablamos del tipo de
señoras a las cuales le tenemos que ofrecer la citología para mejorar el cribado. Mujeres que no tienen citología, mujeres que tienen intervalos entre citología y citología muy largos, más de 5 años, pacientes que pueden tener enfermedades de progresión rápida como son los adenocarcinomas, aquellos pacientes que tienen los verdaderos positivos y que no los tratamos. Y en esto pues tiene mucho que ver la carga viral, porque en el 12% de pacientes que tienen cervix sano o citologías normales puede haber el virus del papiloma. Recordar que si le vamos a hacer una citología a una paciente embarazada, no debemos de utilizar CitoBrush. Ahí podemos usar el hisopo con algodón. Pacientes con menopausia o cervix atrófico, aquí tenemos que darle mucha importancia al canal. O sea que en este tipo de pacientes debemos de utilizar el CitoBrush. Lo mismo en pacientes en adolescentes. Como pueden ver, son cervix con una eversión enorme. Si nosotros hacemos la toma de la citología de esta área, nos va a dar un falso negativo. Tenemos que buscar la unión escamo-columnar, o sea, la unión escamo-columnar, o sea, donde se une el epitelio escamoso con el epitelio columnar. Ok, pero también existen mujeres que pertenecen a un grupo especiales. Por ejemplo, si a una señora le hicieron una histerectomía porque no tenía o porque tenía algo benigno, como una histerectomía vaginal, como por miomas, estas pacientes ya no deben de ser tamizadas. Pero no quiere decir que no debamos de examinarlas, porque así como hubo cáncer de cervix, puede haber cáncer de vagina. O sea, decimos que ya no deben de ser tamizados, o sea, ya no deben de ser sometidas a citología con la misma frecuencia con que vemos a las pacientes que tienen cervix. Pero aquellas pacientes que han tenido algún tipo de lesión, se recomienda que se le tiene que dar seguimiento por los siguientes 20 años. E incluso algunos dicen que de por vida. En las pacientes que están embarazadas, la citología tiene que ser interpretada por un citotecnólogo experimentado o de preferencia por un citopatólogo. Si la señora está embarazada y le sale una lesión de bajo grado, debemos de repetirle la citología a las 6 semanas postparto. Pero ojo, si es una lesión de alto grado, tenemos que evaluar si a través de una colposcopía, porque cómo va a terminar el embarazo va a determinar si realmente es una lesión de alto grado o si es un cáncer. Todas estas pacientes también debemos de darle seguimiento, máxime si son lesiones o fueron pacientes que fueron tratadas por una lesión de alto grado. Pero para esto el método ideal es el COTES, o sea, la combinación de citología con DNA. En muchas citologías reportan la presencia de inflamaciones leves, inflamaciones moderadas. Y esto más bien confunde a la paciente. Y si el médico no está enterado de que la citología nos va a brindar información sobre el estado actual de las células del cervix, de que es influenciado por infecciones presentes o pasadas. O sea que el término inflamación en ningún momento es sinónimo de infección. Y muchos tendemos a darles tratamiento a estas pacientes cuando es algo completamente normal. Con relación al uso del virus del papiloma como tamizaje primario, se recomienda que se deba iniciar después de los 25 años. Y los que más se recomiendan para esto son el Cervista y el Cobas. Como pueden ver, si ustedes recuerdan, la citología tenía una sensibilidad para NIC2 de un 53%. Estos andan cerca del 100%.
Entonces, se recomienda que el test del virus del papiloma deba de formar parte del tamizaje de esta enfermedad por la alta sensibilidad que tiene. Y esto ya fue demostrado siempre por Cusick en su mismo estudio. Como pueden ver, tiene una sensibilidad para detectar NIC2 arriba del 95%. Y lo otro importante es el valor predictivo que tiene esta prueba. O sea que esta prueba nos está indicando que si está negativa, me está diciendo que puedo predecir que esa paciente en los siguientes 5 años no va a tener ningún tipo de cáncer de cervix. Ese es el verdadero valor de la prueba del BPH, su valor predictivo negativo. O sea que la presencia en sí, como dijimos al inicio, no nos está indicando que la señora hay que ir a hacerle la histerectomía, tenemos que detectar los factores de riesgo que pueda tener esa paciente. Entonces es recomendable el tamizaje con esta manera después de los 25 años, ¿verdad? Por la alta sensibilidad que tiene. Y no solo eso, nos permite modificar la variabilidad que existe entre diferentes observadores. O sea, si a una paciente le toman una citología y se la mandan a un laboratorio, a otro laboratorio, todos pueden tener diagnósticos diferentes. En cambio, utilizando esta técnica, eso va a disminuir. Entonces, ¿qué beneficios tiene? Como dijimos, tenía mayor sensibilidad, el valor predictivo negativo, conduce a un diagnóstico más temprano de lesiones precancerosas y algo más importante. La citología sola se le escapa el adenocarcinoma. En cambio, el ADN detecta con mucho más frecuencia esta enfermedad. Y como decíamos, si una citología está negativa y el DNA está negativo, podemos perfectamente ver a la paciente cada 5 años. Y con esto disminuir la carga de colposcopías, de citologías en los diferentes centros hospitalarios. Pero ¿cómo debemos de interpretar esta técnica? Bueno, si tenemos una citología normal y no hay virus del papiloma, te puedo decir a esta señora, nos vemos en 5 años. Pero ¿qué pasa si la paciente tiene lo que se conoce como otros virus de alto riesgo, que no son ni 16 ni 18? Aquí ya involucramos el 31. Entonces, esta paciente podemos utilizar el SINTEST Plus para poder determinar la carga viral que tiene o el potencial que pueda tener esta paciente para progresar, o el potencial que pueda tener de que esta paciente nos vaya a terminar en cáncer. Entonces, si tiene esto y le hacemos un P16 o un Ki-57, y si está positivo, esta paciente tiene que ir a colposcopía. Pero si está negativo, la puedo reexaminar al año. Pero si la paciente me dice que tiene un 16, un 18 o un 31, esta paciente tiene que ir inmediatamente a una colposcopía. De esto estamos hablando, del P16 y del Ki-61. Esto lo que nos van a manifestar, que estos son, nos está indicando que en esa paciente hay alta expresión de transformación de infección viral. Esto es lo que nos está indicando, que si una paciente tiene esto positivo, esa paciente tiene una alta carga viral y va a llegar a un cáncer. Por eso es que debemos de darle tratamiento. La OMS ha puesto estas medidas 90, 70, 90, en el cual nos está diciendo que espera que para el 2030 el 90% de las niñas estén vacunadas a los 15 años, que el 70% de la población esté
adecuadamente examinada por pruebas de alto rendimiento, o sea, DNA, y que el 90% de las mujeres que se le haya detectado enfermedad hayan sido tratadas. Como pueden ver, son expectativas muy altas. Cuando nosotros todavía no tenemos ninguna prueba de alto rendimiento dentro del sistema de detección de esta enfermedad. Y por último, tenemos lo que es la inspección visual con ácido acético, que es una alternativa a esto. Y el objetivo primordial cuando uno hace lo que es el IVA es ver y tratar. O sea que si nosotros tenemos una paciente, le ponemos el ácido acético y logramos identificar la presencia de una enfermedad, tratarla. Esta es la filosofía del IVA. Y esto se debería hacer cuando no tenemos, para ir a lugares donde no tienen acceso a un manejo adecuado. Y se recomienda hacerlo entre las mujeres entre los 30 y los 49 años, que ya he iniciado vida sexual. Entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? Consiste en, bueno, en colocar ácido acético, esperamos por 1 minuto, tomando en cuenta que en el cervix, si hay alta cantidad de proteínas anormales, si le ponemos el ácido acético, va a aumentar la coagulabilidad de ese líquido intracitoplasmático con las proteínas anormales, y al aumentar la coagulabilidad se va a manifestar con un epitelio blanco. El epitelio blanco puede ser tenue, puede ser denso. Si es un epitelio denso, es una lesión de alto grado. Si es un epitelio tenue, es una lesión de bajo grado. Y a esto lo llamamos positivo. Pero si no hay proteínas normales, no va a haber interacción con el ácido acético, va a ser un cervix completamente sano. Pero también tenemos el IVA sospechoso de cáncer, que es cuando al colocar el IVA vamos a ver lesiones francamente sospechosas de cáncer, y a estas no podemos ofrecerle el ver y tratar. Desafortunadamente este es un método que, aunque es fácil aplicarlo, depende mucho, es muy subjetivo. Máxime si el que está haciendo el procedimiento no se adiestra ni tiene control de calidad. Tiene limitaciones en pacientes posmenopáusicos, por eso es que se utiliza hasta los 49 años. Aunque tiene mejor sensibilidad que la citología, un 77%, pero aún así tiene sus limitaciones. En resumen, como pueden ver, desde que se adquiere la enfermedad hasta el final, tenemos todavía todas las armas para evitar que esta paciente llegue a cáncer. Desde que antes que la paciente vaya a llegar a esto, aquí tenemos la vacunación. Ok, no se logró vacunar. Y si la paciente se logra infectar, tenemos el DNA, incluso el RNA, esto todavía no está en el mercado. A través de la citología, bueno, ni modo, a través de la inspección visual con ácido acético, o a través de los biomarcadores, como les dije, el P16 o el K17. Todas estas armas tenemos para evitar que llegue a esto. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener? Los programas basados en citología pueden ser rentables si nos concentramos a hacerla en pacientes donde hay mayor riesgo de enfermedad y contar con una infraestructura adecuada. La prueba del virus del papiloma es mucho más rentable y nos puede ayudar a detectar más lesiones preinvasoras antes de que lleguen al cáncer. El tamizaje con el DNA tenemos que hacerlo principalmente entre los 25 y los 65 años. Idealmente utilizar los aceptados por la FDA, que es el COVAX y el OnClarity. El P16 y el K67 también es el futuro
en técnicas de tamizaje porque ya pueden ir incorporado la citología y el co-test es una excelente alternativa para toma de conductas. Bueno, debemos de evitar esto. Espero que no los haya perdido con la charla que les di, ¿verdad? Y que sepan qué hacer con las armas suficientes. Logremos evitar esto, señores. Podemos hacerlo. Gracias. Ahí tienen mi correo por si quieren hacer alguna pregunta.